Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 26. Potestades de la Administración Local 3. La potestad expropiatoria de la Administración y su ejercicio. 1. Introducción. El art. 4 de la Ley de Bases de Régimen Local, LBRL, en su redacción dada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, establece que, en su calidad de administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas. A las potestades reglamentaria y de autoorganización. B. Las potestades tributaria y financiera. C. La potestad de programación o planificación. D. Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. E. La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. F. Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. G. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. H. Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la hacienda pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las haciendas del Estado y de las comunidades autónomas, así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. La expropiación forzosa, institución tradicional y básica del derecho administrativo, puede definirse como la potestad a través de la que se opera una privación singular de la propiedad o derechos o intereses legítimos de los particulares, en atención a una causa de utilidad pública o interés social, y mediante la correspondiente indemnización. Aquí también recibe el nombre de justiprecio. La regulación positiva de este instituto se encuentra contenida en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. En adelante, LEF, desarrollada por el Reglamento de 26 de abril de 1957, en adelante Ref. Es llamativo que sea una de las pocas leyes preconstitucionales todavía en vigor. La Constitución hace referencia a ella, pues ya estaba vigente cuando en el art. 33,3 establece que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. El art. 149,1. 18ª reserva al Estado la competencia para dictar la legislación sobre expropiación forzosa. No obstante, las comunidades autónomas son también titulares de la potestad expropiatoria, pero con sometimiento a los criterios de valoración y garantías del procedimiento expropiatorio, que serán determinados por el Estado. 2. Naturaleza y justificación. La LEF contiene en su artículo 1 un concepto amplio y material de expropiación al considerarla como cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio, por causa de utilidad pública o interés social y previa la correspondiente indemnización. Para determinar la naturaleza jurídica de la expropiación forzosa, debemos distinguirla de otras figuras con las que tiene alguna similitud. Así, por carecer de la naturaleza expuesta de privación singular de la propiedad o derechos o intereses legítimos, no pueden calificarse como expropiación, ni las privaciones de derechos o enajenaciones forzosas que llevan a cabo los jueces, por cuanto éstas se limitan a desapoderar con carácter forzoso de un bien jurídico como consecuencia de una sentencia previa que tiene por objeto reintegrar dicho bien a su legítimo titular. Tampoco la responsabilidad patrimonial puede considerarse como expropiación forzosa.
Entre ambas figuras hay una diferencia sustancial. En la expropiación, el interés público exige frontal y directamente el sacrificio de la situación patrimonial privada. En la responsabilidad, la satisfacción del interés público no requiere directamente este sacrificio aunque indirectamente lo causa. De ahí que la expropiación requiera, según el concepto ofrecido por la LEF, ser acordada imperativamente, es decir, expresa y formalmente. Finalmente, por su naturaleza de privación singular, puede diferenciarse la expropiación de las limitaciones y servidumbres a los derechos del propietario, que consisten en la imposición de restricciones negativas, topes a las rentas de los arrendamientos, a los precios, prohibiciones o limitaciones de uso, etc. La característica común de estas restricciones, que las distingue de la expropiación y de la responsabilidad patrimonial, es su imposición con carácter general, su carácter de cargas generales que los ciudadanos tienen el deber jurídico de soportar, y no da por ello lugar a compensación económica alguna. A la vista de lo anterior, la jurisprudencia ha puesto de relieve que la expropiación forzosa puede considerarse un negocio jurídico bilateral de derecho público, en el que junto a las potestades exorbitantes que puede ejercer el poder público, se atienden las garantías del administrado, particularmente la justa compensación a que tiene derecho, la observancia de un procedimiento para expropiar y el mantenimiento, durante todo él, de la causa o fin público que legitima la intervención pública en los derechos patrimoniales de los interesados. La justificación de la injerencia de los poderes públicos en las situaciones patrimoniales privadas está en la necesidad de satisfacer necesidades colectivas a las que el ordenamiento confiere mayor valor que a la situación jurídica individual. 3. Sujetos de la expropiación. Los sujetos de la expropiación son tres: la administración expropiante, el expropiado y el beneficiario. 3,1. La administración expropiante es el titular de la potestad expropiatoria. Según la LEF, la potestad expropiatoria corresponde al Estado, la provincia y el municipio. A ellos hay que añadir las comunidades autónomas, según lo previsto en sus estatutos de autonomía. Imposible que esta ley las citara al ser preconstitucional. Por su parte, la Ley de Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985 dice, como ya hemos comentado, en su artículo 4,1 que tienen, entre otras, esta potestad los municipios, las provincias y las islas, añadiendo en el 4,2 que las potestades enumeradas en el artículo 4,1 podrán ser atribuidas a las entidades territoriales de ámbito inferior al municipio, comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las leyes de las comunidades autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación. Carecen de potestad expropiatoria los entes instrumentales, debiendo ejercerla cuando sea necesaria para el cumplimiento de sus fines, a través de la administración territorial a la que estén adscritos. En cuanto a los órganos que puedan ejercerla, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, LRJSP, la atribuye a los delegados del Gobierno en las CCAA, a pesar de que el Reglamento de Expropiación Forzosa, REF, la atribuye a los gobernadores civiles. 3,2. El beneficiario. La potestad expropiatoria puede ser ejercida por la titular de la potestad bien para sí misma, bien para un tercero, supuesto este último en el que surge la figura del beneficiario de la expropiación. Beneficiario es el sujeto que representa el interés público o social, para cuya realización está autorizado a instar de la administración titular de la potestad el ejercicio de ésta, y que adquiere el bien o derecho expropiados y abona la indemnización. La condición de beneficiario solo puede ser atribuida por ley, atendiendo a la naturaleza de la causa legitimante de la expropiación. Si se trata de una causa de utilidad pública, pueden ser beneficiarios las entidades públicas y los concesionarios. Si se trata de una causa de interés social, pueden serlo cualquier persona física o jurídica. Art. 2,3 LEF. El beneficiario puede instar la incoación del procedimiento e impulsarlo en todos sus trámites, pero ante todo, tiene el deber fundamental de indemnizar al expropiado y de participar en el procedimiento con tal fin. 3,3. El expropiado.
Se entiende legalmente por tal al propietario o titular de derechos reales o intereses económicos directos sobre la cosa expropiable o titular del derecho objeto de expropiación. Salvo prueba en contrario, se considera legalmente a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de su titularidad. También son parte en este, siempre que comparezcan en él y acrediten debidamente su condición, los restantes titulares de derechos e intereses económicos sobre la cosa expropiable. En el procedimiento, la participación de los sujetos expropiados se resume en las siguientes reglas. Tiene la consideración de interesado principal el propietario del bien o titular del derecho objeto de la expropiación, al que la Administración deberá emplazar formalmente, bajo pena de nulidad de actuaciones. Los restantes titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable solo podrán participar en el procedimiento cuando comparezcan en el mismo, acreditando su titularidad. Se exceptúa el caso de que dichos titulares consten en los registros públicos, en cuyo caso la Administración deberá emplazarlos obligatoriamente. Cuando no comparecieren en el expediente los propietarios o titulares, se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal. 4. El objeto. Pueden ser objeto de la expropiación cualquier privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, abarcando también a los derechos derivados de la cesación de una actividad, según ha manifestado el Tribunal Supremo. Por otra parte, no es necesario que la privación del derecho sea plena, pues también es expropiable una parte solamente del haz de facultades que tal dominio comprende, como por ejemplo ocurre con las expropiaciones de uso. La cosa expropiada se adquirirá libre de cargas. Sin embargo, podrá conservarse algún derecho real sobre el objeto expropiado, si resultase compatible con el nuevo destino que haya de darse al mismo, y existiera acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho. 5. La causa. La causa es sin duda uno de los elementos esenciales de la potestad expropiatoria. Por tal concepto se entiende el motivo o finalidad que justifica el apoderamiento o sacrificio de un bien o derecho a favor de la Administración. Esta finalidad debe perdurar durante un tiempo, de tal forma que si la causa desaparece antes de su transcurso, surge el derecho del expropiado a la reversión, derecho que consiste en la devolución de los bienes. La Constitución y la LEF entienden como tales causas la utilidad pública y el interés social. La diferencia entre ambas causas estriba en que la utilidad pública pertenece a la esfera administrativa, esto es, la consecución de un fin cuya gestión esté legalmente atribuido a una administración pública, mientras que el interés social es más fácilmente referible al conjunto de la sociedad. De ahí que el beneficiario en el primer caso haya de ser de carácter público, mientras que en el segundo puede serlo cualquier persona natural o jurídica. En principio, la causa debe estar declarada mediante ley. Ahora bien, en la realidad este requisito se queda en una mera formulación legal, ya que la propia LEF dice en su art. 10 que la utilidad pública se entiende implícita en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, provincia y municipio, a los que hay que añadir también los de las comunidades autónomas. En los demás casos en que por ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública, su reconocimiento en cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo del Consejo de Gobierno o Consejo de Ministros, salvo que para categorías determinadas de obras, servicios o concesiones, las leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa. Respecto de los bienes muebles dice el art. 12. La utilidad pública habrá de ser declarada expresa y singularmente mediante ley en cada caso, a no ser que la LEF u otra ley hayan autorizado la expropiación para una categoría especial de bienes en cuyo caso bastará el acuerdo del Consejo de Gobierno o del Consejo de Ministros. 6. El procedimiento expropiatorio. La potestad expropiatoria ha de ejercitarse, precisamente a través de un procedimiento formal determinado por la ley. Este procedimiento se encuentra contenido en la LEF y en el REF,
que previenen como requisito previo la declaración de utilidad pública o interés social al que nos hemos referido. Supuesto este, ha de ejercerse un procedimiento tasado y riguroso, de modo que al margen del mismo no hay expropiación, sino vía de hecho. La LEF diseña un procedimiento general, otro de urgencia y diversos procedimientos especiales, que en realidad matizan el sistema común más que suponer una alternativa completa al mismo. 6,1. Declaración de necesidad de ocupación. El procedimiento general se abre con la llamada declaración de necesidad de ocupación. Esta fase consiste en la individualización de los bienes sobre los que va a recaer la expropiación, y, lo que es más importante, en la decisión sobre la existencia real de la utilidad pública o interés social en esos concretos bienes. Esta resolución, que ha de producirse tras seguir un procedimiento instado por el expropiante o beneficiarios de la expropiación, puede ser de dos formas: explícita, esto es, con una relación concreta e individualizada de los bienes que considera de necesaria expropiación, que compete realizar al beneficiario, e implícita, mediante el proyecto de obras o servicios debidamente aprobado, cuando tenga el suficiente detalle, en cuyo caso la relación se utiliza tan solo a los efectos de identificar a los expropiados, pero no de los bienes a expropiar. La relación de bienes se somete a información pública por un plazo de 15 días. En este momento, cualquier interesado puede alegar lo que estime pertinente. A la vista de las alegaciones, y tras realizar la necesaria comprobación, el procedimiento concluye con una resolución que ha de dictarse en el plazo de 20 días. Esta resolución ha de describir los bienes y derechos a que afecta la expropiación, designando nominalmente a los interesados. Contra la resolución se puede interponer recurso de alzada, el cual tiene carácter suspensivo, de manera que no puede proseguirse el procedimiento hasta su resolución. Según la ley se interpondrá en el plazo de 10 días y se resolverá en el de 20, y frente al que no cabrá recurso contencioso administrativo. No obstante, la jurisprudencia ha entendido que esta exclusión ha sido derogada por la Constitución. En cuanto a los plazos existe discusión sobre si se aplican los previstos en la LEF, o se deben aplicar los generales de la LRJAP. Por otro lado, en caso de que la expropiación implique solo la necesidad de ocupación de una parte de finca, de modo que resulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte de la finca no expropiada, podrá éste solicitar a la Administración que la expropiación comprenda la totalidad de la finca. Si la Administración decide no llevar a cabo la expropiación total, estará obligada a indemnizar los daños que se causen por la falta de rentabilidad que se ocasione a la parte de la finca no expropiada. 6,2. Determinación del justo precio. El justiprecio constituye la indemnización económica compensatoria por la pérdida de la cosa o derecho expropiado. La fijación del justiprecio se tramitará como pieza separada, encabezada por la exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse. A tal efecto, se abrirá un expediente con cada propietario o comunidad de propietarios. Existen dos fases para determinar el justiprecio. 1. Intento de mutuo acuerdo entre las partes, y que tiene una duración inicial de 15 días. No obstante, la Administración y el expropiado podrán llegar a un acuerdo en cualquier momento del procedimiento. 2. Valoración contradictoria del bien o derecho dividido en varias subfases. A la Administración requerirá a los particulares para que en el plazo de 20 días presenten hoja de aprecio, en la que estimen cuál es el valor del bien o derecho objeto de expropiación. El contenido de la hoja de aprecio fija de manera definitiva el límite máximo de la valoración por el expropiado. Ni éste puede proponer con posterioridad una valoración superior ni el jurado correspondiente concederla. B. La Administración puede en el plazo de 20 días aceptar la hoja de aprecio del expropiado, en cuyo caso terminará la fijación del justiprecio, o bien rechazarla, en cuyo caso elaborará su propia hoja de aprecio. C. La hoja de aprecio de la Administración se notificará al expropiado, el cual dispone de un plazo de 10 días para aceptarla o rechazarla. D. En caso de que la rechace, el justiprecio deberá ser determinado por el Jurado Provincial de Expropiación,
o bien por el Jurado Regional de Valoraciones en caso de expropiaciones de la Administración de CLM. El jurado, a la vista de las hojas de aprecio formuladas, ha de decidir sobre el justo precio. El acuerdo pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso contencioso administrativo. 6,3. Pago y toma de posesión. Una vez determinado el justiprecio, se procederá al pago de la cantidad fijada más un 5% como premio de afección, en el plazo de 6 meses. Cuando el propietario rehusare recibir el precio o cuando existiere cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la administración, se consignará el justiprecio por la cantidad que sea objeto de discordia, en la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o tribunal competente. Hecho efectivo el justo precio o consignado en la forma prevista, se podrá ocupar la finca por vía administrativa o hacer ejercicio del derecho expropiado, extendiéndose a tal efecto el acta de ocupación. Esta, junto con los justificantes del pago, será título bastante para inscribir en los diversos registros públicos la transmisión. 6,4. Procedimiento de urgencia. En la práctica, los solemnes trámites que constituyen el procedimiento ordinario casi nunca se observan, porque la mayor parte de las expropiaciones se resuelven por el llamado procedimiento de urgencia, un procedimiento excepcional que, sin embargo, se ha convertido en el ordinario. Consiste en una inversión de determinadas fases del procedimiento ordinario y, en concreto, en una anticipación de la ocupación de los bienes, que tiene lugar antes de la fijación definitiva del justiprecio y del pago de éste, que se pospone al final del proceso. Se compone de las siguientes fases. 1. Trámite de información pública por un plazo de 15 días en el que se expongan los bienes afectados por la expropiación. 2. Declaración de urgencia por el Gobierno o Consejo de Gobierno de las CCAA, y con la que se tiene por cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación. 3. Levantamiento del acta previa de la ocupación, que tiene por objeto describir el bien o derecho expropiable, a fin de poder determinar su valoración. 4. Hojas de depósito previo a la ocupación, por las que la Administración realiza una estimación del valor de la finca y de la indemnización que debe corresponder por el importe de los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupación, procediendo al depósito de ambos importes en la caja de depósitos. 5. Ocupación del bien en el plazo máximo de 15 días. Acto seguido, debe proceder a la apertura de la pieza para la fijación y pago del justiprecio. 6,5. La reversión. La reversión es el derecho que corresponde al expropiado o a sus causahabientes para recobrar los bienes expropiados en caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de la expropiación o desapareciera la afectación. Supuestos de la reversión. 1. La inejecución de la obra o no establecimiento del servicio. Puede declararse por la propia Administración de forma expresa, mediante la notificación al expropiado de su propósito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio, en cuyo caso, el expropiado dispone de un plazo de 3 meses para ejercer el derecho de reversión. Pero si la Administración no realiza tal notificación de oficio, se entiende que la inejecución de la obra o no establecimiento del servicio se presume producido, bien por el transcurso de 5 años desde la fecha en que los bienes o derechos expropiados quedaron a disposición de la Administración sin que se hubiere iniciado la ejecución de la obra o implantado el servicio, bien por la suspensión, durante más de 2 años, de las actuaciones dirigidas a ejecutar la obra o implantar el servicio. 2. La existencia de bienes sobrantes. La reversión podrá ejercitarse en el plazo de 3 meses desde la declaración expresa por la parte de la Administración de la existencia de bienes sobrantes, siempre que no hayan transcurrido 20 años desde la toma de posesión. En caso de que no exista tal declaración expresa, se entiende que la reversión se puede ejercer en cualquier momento dentro de los referidos 20 años. 3. La desaparición de la afectación. Tiene lugar cuando la obra o servicio para los que se realizó la expropiación desaparecen.
La reversión deberá solicitarse dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que tal circunstancia le fuera formalmente notificada por la Administración, o desde que la desafectación constara de manera inequívoca, y siempre que no hayan transcurrido 20 años desde la toma de posesión de los bienes o que la afectación al fin que justificó la expropiación, o a otro declarado de utilidad pública o interés social, se hubiera prolongado durante 10 años desde la terminación de la obra o establecimiento del servicio. Además, no habrá derecho a la reversión cuando simultáneamente a la desafectación se acuerde una nueva afectación. 6,6. Procedimientos especiales. En el título 3 de la LEF se regulan diversos supuestos especiales de expropiación atendiendo a la extensión del objeto expropiado, la singularidad de la causa, destino de los bienes o los efectos colectivos que de ella se deriven. Se trata en todo caso de singularidades relativas que no afectan al fondo de la institución ni a la aplicación del esquema básico de la regulación general. Algunas de ellas han sido recogidas por normas específicas posteriores. Los procedimientos de expropiación especiales regulados en la LEF son los siguientes. Por zonas o grupos de bienes. Por incumplimiento de la función social de la propiedad. De bienes de valor artístico, histórico y arqueológico. Por entidades locales o por razón de urbanismo. Las que dan lugar a traslado de poblaciones. Por causa de colonización o de obras públicas. En materia de propiedad industrial. Por razones de defensa nacional y seguridad del Estado. Sin ánimo exhaustivo, desarrollamos la expropiación por entidades locales o por razón de urbanismo, una equiparación que actualmente resulta chocante, por lo que siempre debemos recordar la antigüedad de esta norma. Así, el art. 85 LEF establece, como especialidades al procedimiento común que hemos visto. Las expropiaciones que se lleven a cabo por razón de urbanismo y las que en cualquier caso realicen las entidades locales, se ajustarán a lo expresamente dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local y demás aplicables, y en lo no previsto en ellas, al contenido de la presente con las modificaciones siguientes. Primera. Para la determinación del justo precio se seguirán las reglas y el procedimiento establecidos en el capítulo 3 del título 2 de esta ley. Segunda. En el jurado provincial de expropiación, el funcionario técnico a que se refiere el apartado B, del artículo 32, será designado por la corporación local interesada. Tercera. Las facultades atribuidas en esta ley a la administración o autoridades gubernativas que en ella se mencionan, corresponderán íntegramente, en los asuntos de las corporaciones locales, a esta o a los organismos especiales que en los mismos intervienen, y sin limitación de la autonomía que se les concede en las disposiciones vigentes.